más, seguimos con esta tercera ponencia de hoy a cargo de Laura Lucas Palacios, que es profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, doble doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Huelva y por la Universidad de Jaén. Es también experta en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de Valladolid. Su primera tesis doctoral fue premiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y su segunda tesis ha sido un referente por abrir una nueva pero necesaria línea de investigación en su área de conocimiento, como es la educación ecofeminista. Pertenece a los grupos de investigación de SIM, IGE, Igualdad, Género y Educación, EARTDI, Arte, Terapia y Educación Artística para la Inclusión, Red 14 y Red Gen. También es investigadora de los Institutos de Investigación Feminista de la UCM y del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Destaca su libro Otra educación es posible, cuando el patrimonio se convierte en la piedra filosofal de la educación, de la editorial McGraw-Hill, y algunos de los últimos artículos en revistas de gran impacto como Teaching and Teacher Education o la revista Asparquía de Estudios Feministas. Su principal línea de investigación es la coeducación patrimonial para la formación de una ciudadanía crítica y equitativa y la enseñanza-aprendizaje del ecofeminismo crítico desde el arte y el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, que parece así como muy imponente, pero luego todo es mucho más fácil, más sencillo y la vida te va llevando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, agradecer también la invitación, la realización de estas jornadas que, como han dicho mis compañeras, tan necesarias, ¿no? y que son muy importantes, tanto para aprender como para abrir la mente y ver otras miradas. Bueno, mi pequeña intervención la he titulado El Museo como espacio de aprendizaje, coeducación y feminismos en la formación docente, porque yo vengo de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Formo a futuras y futuros profesores y profesoras de infantil, primaria, y también doy clase en el máster de secundaria. Por tanto, el tema de la coeducación es básica y esencial en su formación. ¿Por qué una coeducación patrimonial? Porque realmente en el acto de educar nos jugamos muchísimo. Me parece como que educar puede educar cualquiera, ¿no? En esto que la culpa, la educación, esto lo tiene que llevar la educación, el tema de la educación. Pero es que realmente a la hora de educar lo que estamos es eligiendo lo que debe ser transmitido a una generación y lo que se queda fuera, ¿no? Y con eso que elegimos, ¿qué futuro queremos construir? Y cuál no lo planteamos siquiera, y yo lo tengo claro. El futuro que yo quiero construir es una sociedad justa y sobre todo equitativa. La paradoja de todo esto es que a nivel normativo las leyes lo tienen claro. Tanto las leyes nacionales como las internacionales nos dicen que los contenidos de género, que el feminismo debería ser obligatorio y transversal, y además hablan de asignaturas concretas de coeducación. Como digo, es una paradoja porque la ley es una declaración de buenas intenciones, pero luego la realidad de las aulas, que es de donde yo vengo y es donde hago investigación y es donde estoy día a día, es que hay una gran contradicción. Como digo, una declaración de buenas intenciones a nivel normativo, pero luego esto no se materializa en las prácticas. Lo que he de decir también es que dentro del profesorado sí que hay buena voluntad, sí que hay un gran voluntarismo por coeducar, por llevar el feminismo, el ecofeminismo, incluso, que luego hablaremos, a lo que es las aulas, pero claro, cuando no hay una formación, cuando tú quieres hacer algo pero no sabes cómo hacerlo, es muy difícil, ¿no? El caso es que cuando entramos a cualquier museo, cuando abrimos un libro de texto, cuando planteamos una situación de aprendizaje, cuando salimos a la calle y simplemente paseamos por nuestras calles, ellos siguen siendo los genios y nosotras seguimos siendo las musas. Solo hay que mirar, yo miraba esta mañana al techo, ¿no? La situación de las mujeres que están ahí representadas. Y algo que para la mirada adulta lo tenemos tan naturalizada y lo detectamos fácil, un peque de infantil, una niña de infantil que todavía no tiene ni el lenguaje, que precisamente lo que hacemos el profesorado en esos niveles, ¿no?, es empezar por el lenguaje. Estas miradas, para nosotras, como digo, naturalizadas, ellas enseguida lo ven, ellos enseguida ven, ¿no? Y lo diré muchas veces a lo largo de este ratito,
Pero cuando hablamos de coeducación, no solo coeducamos a las niñas. Es importante y esencial que nuestros niños tienen el derecho de ser coeducados, tienen el derecho de elegir qué tipo de hombres quieren ser. Y a día de hoy el único modelo de hombre masculino que le damos es el de genio, el de héroe, el de superhéroe y el de rey. Y más allá de eso, cuando quieren ser otro tipo de hombres, lo tienen muy difícil y además quedan excluidos, ¿no? El caso es que nuestro devenir histórico, en nuestra historia, en lo que a día de hoy está también en nuestro imaginario social, naturalizamos, y con ese poder de la naturalidad ni siquiera lo vemos, que naturalizamos a que estamos ejerciendo continuamente la violencia. Y ahora lo vamos a ver. La verdad que es que en las aulas no hay una ley explícita que diga a las niñas: tú no puedes ser esto, tú no puedes ser lo otro, tú no puedes estudiar determinada, ¿no? Pero sí que existen condicionantes que pueden hacer que ellas se vean en una situación inferior. Desde, como digo, que abren un libro de texto, desde que abren un cuento y ven dónde se sitúan las mujeres, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus formas, cuando entran a un museo, ¿no? Que siempre decimos, los niños y las niñas, no, los coles tienen que ir al museo. Cuidado, cómo van al museo, ¿no? Porque al final ellos salen con las espadas y que quieren ser el Cid Campeador, o depende del museo que hayan visto, y ellas salen con los espejos de las musas y que quieren ser influencers, como los cuadros que están colgados en los museos. Y hablo de datos reales, como luego vamos a ver. El caso es que un sistema educativo y una cultura en la que vivimos, donde nadie nos nombra, donde no nos muestran como referentes, donde nuestras agencias, y no hablo ya de mujeres haciendo cosas de hombres, no hablo ya de que se hable de reinas, sino nuestras agencias, nuestros cuidados, ¿no? Son invisibilizados y no se les da ningún poder, ni se les da ninguna importancia. Pues sí que nos dicen a las mujeres lo que podemos llegar a ser y lo que no. Yo siempre digo en clase que cuando hablamos de historia, ¿no? O incluso la EBAU, ¿no? o lo que se considera importante. Siempre se habla de una historia política, de una historia donde se cuenta mucho y se narra mucho las tácticas de guerra, ¿no? Las políticas patriarcales. Pero siempre les digo, ¿qué es más importante? ¿Saber hacer la guerra o hacer un puchero? Hombre, pues hacer la guerra mata. Quiero decir, hacer un puchero puede salvar vidas, ¿no? A partir de ahí luego ya hablamos, ¿no? Y hacer un puchero, hablamos desde cultura, desde arte, desde matemáticas, desde física, desde química, todos los contenidos se pueden abordar. Leer recetas, también hablamos de lengua, los contenidos curriculares también están ahí, no solo con esa historia hegemónica que todavía está en las aulas. Alicia Puleo distingue muy bien entre patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento. Es decir, es que nosotras que estamos en Europa, que somos europeos, que somos una sociedad avanzada, no, aquí ya somos iguales, aquí ya tenemos una sociedad igualitaria, ¿no? Porque otros están peor que nosotros, ¿no? En cambio, los datos nos cuentan, ¿no? Las estadísticas son aterradores. Hace una semana salía una encuesta donde se han duplicado las denuncias por violencia de género en niñas menores. Y lo que más me puso los pelos de punta es que esas violencias estaban ejercidas por niños menores. Es tremendo. Los referentes que tienen a día de hoy nuestras niñas es precisamente el pintalabios, el tacón, la falda corta, las influencers. Y cuando tú entras a un cole, y yo os invito a que lo hagáis, y preguntéis a nuestras niñas qué quieren ser de mayor, lo tienen claro. Y cuando tú preguntas a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor?, también lo tiene claro. Futbolista, profesiones que ganan mucho dinero porque son los que tienen que mantener la familia, y ellas siguen queriendo ser guapas. Y es tremendo. El patrimonio a lo que nos dedicamos las personas que estamos aquí no puede ser aséptico.
como digo, las imágenes, las tradiciones, los valores que se dan en torno a ellas desempeñan un papel activo y nos dicen quiénes somos en la construcción de nuestra identidad. Nosotras ya somos adultas y nuestra identidad siempre digo que se deconstruye, se construye, es algo activo. Pero en las niñas, en nuestros niños de 3 años, hablaba una compañera de que con 3 años ya saben lo que es ser niña y lo que es ser niño. Y eso es ya tremendo. El problema no es el sexo, el problema no es algo biológico que tenemos. El problema es la dicotomía de que una cosa es mejor que otra. Yo no quiero dejar de ser mujer, pero tampoco quiero que me considere menos por ser mujer, ¿no? Yo no quiero perder mi feminidad, yo no quiero dejar de pintarme los labios, pero que no sea una imposición para poder ganar un trabajo, ¿no? Es tremendo. El caso es que cuando las niñas entran a un museo y tú les preguntas qué han aprendido, pues ellas se reconocen en los signos de belleza, de fragilidad y de sumisión. Si nos damos un paseíto por cualquier museo, cualquier pinacoteca, y nos fijamos en la actitud de las mujeres representadas en los cuadros, muchas de ellas están tumbadas, están sentadas, en una actitud totalmente pasiva. En cambio, esos niños, ¿no?, cuando les preguntas qué han aprendido en un museo, con qué imagen salen de los museos, pues son ideas vinculadas al éxito y al erotismo, porque están en esa posición activa de política, de guerra, de ir en un caballo, de ganar cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que ir al museo, pero cuidado, vamos a ver luego cómo, ¿no? El caso es que si no hacemos nada, nosotros seguimos en una sociedad donde el discurso histórico patrimonial autorizado sigue primando. La humanización de ser hembra responde a un arquetipo cultural pautado por unas normas simbólicas, es decir, nuestro sexo no nos condiciona, pero todas las agencias, todos los estereotipos, todas las normas simbólicas que están asociadas a ese sexo, sí condicionan nuestra identidad. Nos socializan para ser hombre y nos socializan para ser mujer. Y de eso va a depender nuestras ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones en nuestra edad adulta también. La historia tiene sexo y la historia tiene género, dependiendo quién lo cuente. Y si no, para muestra un botón. Todo el mundo, todas las personas que estamos aquí, conocemos al hombre de Vitruvio, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Sin embargo, muy poquitas personas saben que Hildegarda de Bingen ya hizo esta mujer de Vitruvio, o este hombre de Vitruvio, 4 siglos antes. La socialización del patrimonio no solo es la imagen, sino todas las pautas que se asocian a esa imagen, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una imagen, yo lo primero que me digo es, olvídate de la cartela, olvídate de lo que ponga al lado, ¿qué te está diciendo la imagen? ¿Qué valores te está reproduciendo? ¿Qué está legitimando? ¿Qué está dejando al margen? Las imágenes, el patrimonio puede ser un agente de transformador de la sociedad, ¿no? Como digo, a día de hoy en nuestro patrimonio, no solo en los museos, sino fuera de ello, en las fiestas culturales, todo lo que nos dice la gastronomía, todo lo que somos, hay una identidad diferenciada. Las mujeres estamos en un sitio y los hombres están en otro. Pero cuando hablamos de identidades o cuando hablamos de feminismos, no solo nos estamos refiriendo a hombre-mujer, ¿no? El feminismo o la perspectiva de género es interseccional. Quiero decir, el feminismo no solo mira a las mujeres, sino todo aquello que se ha quedado al margen. Y cuando tú entras a un museo, cuando tú te das una vueltecita por las calles, cuando ves el nombre, como digo, de la calle o ves los monumentos que hay por ahí, ¿dónde están las personas mayores de edad? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están las abuelas? ¿Dónde están las clases sociales? ¿Dónde está el género, por supuesto? ¿Dónde está la diversidad funcional? También forman parte de esta sociedad. ¿Dónde está la etnia? ¿Cómo se representa? ¿Dónde está la orientación sexual? Y yo abro ahora un abanico más o una dinamita más, ¿no? ¿Dónde está la especie? La última ley coeducativa, la LOMLOE, nos dice que tenemos que coeducar, por supuesto, pero que también tenemos que educar una mirada que cuide, que proteja la naturaleza. Estamos muy mal, muy mal. Lluvias torrenciales, cambios climáticos, es tremendo lo que nos está pasando en nuestra sociedad. Y nuestra mirada no solo es androcéntrica,
sino también es antropocéntrica. No solo hemos creído que el hombre está por encima de la mujer, no solo hemos creído que la raza blanca está por encima de las demás etnias, sino creemos también que el animal humano está por encima de otros animales y podemos hacer con ello lo que nos da la gana. Incluso la cultura, nuestra cultura, está por encima de la naturaleza y vamos a poder dominarla. Viene algo, hay una catástrofe, no llueve, no importa, la ciencia inventará algo para que pueda llover, ¿no? Y nos estamos dando de bruces contra lo opuesto de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en los colegios? ¿Qué estamos haciendo en educación? ¿Estamos educando para la vida o estamos educando contra la vida? Todas estas preguntas las hago yo en clase, ¿no? Y el alumnado me sigue, el alumnado tiene ganas de aprender, el alumnado quiere saber mucho. El caso es que vivimos en un espejismo de la igualdad de género, o sea, vivimos una ceguera de género y en una ceguera de especie. Lo que no se percibe no se puede corregir. Mientras vayamos por las calles, mientras escuchemos canciones, mientras naturalicemos la violencia en todo esto que nos llega y no conseguimos verlo, seguimos naturalizándolo porque no tenemos poder de contrarréplica. ¿Esto cómo se lleva al ámbito universitario, a las facultades de educación? Yo siempre les digo que aquí no hay culpables. Cuando nacemos nos ponen un vestido, nos ponen una cultura y tira para adelante, ¿no? Pues lo primero que tenemos que ser es conscientes de nuestra incompetencia inconsciente. Es decir, en nuestro inconsciente hay un montón de ideas que nos impiden ver la realidad. Para eso hay que pasar a la incompetencia consciente. Es decir, es verdad, uso un lenguaje genérico masculino, es verdad, estoy socializada en un género concreto, es verdad, ya metí la pata otra vez por muy feminista que me crea, es verdad, ya metí la pata otra vez por muy feminista que me crea el hombre, ¿no? Porque metemos la pata una y otra vez. Yo siempre digo que este patriarcado y este androcentrismo lo tenemos por aquí, por todos los lados, ¿no? Y tienes que estar todo el día quitándotelo y metes la pata una y otra vez, no pasa nada. El caso es ser consciente de ello, ¿no? Porque eso te llevará a esa competencia inconsciente, es decir, vale, ya lo sé, ya le he metido la pata y la próxima vez no lo haré, ¿no? Y al final, pues como todo, ¿no? Será algo natural, será algo que todos podremos ser coeducativos, coeducativas. El caso es que yo no soy muy de dar muchas charlas, ¿no? Porque creo que esto, por mucho que yo cuente, es tan perverso algunas veces y es tan que dices, no puede ser. No puede ser real. O sea, esto vale, muy bien. Esto de que también cuando vayas al médico y simplemente por tu sexo haya tipo de medicamentos que ni siquiera se han testado en los cuerpos de mujeres, que en todos los ámbitos dices, no puede ser real. Entonces yo le digo a mi alumnado que salga. Y esto es el resultado de uno de sus trabajos. Estaba trabajando yo en la Facultad de Palencia.
Soy Trinidad Arroyo Villaverde, mujer palentina, intelectual y médico española. Soy la primera mujer en obtener licenciatura en medicina en la Universidad de Valladolid y primera mujer doctorada en oftalmología y ontología en España. Soy Sara Bayón Martínez, mujer palentina y exgimnasta rítmica española, actual entrenadora del conjunto de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de España. Soy la única gimnasta española que ha sido campeona del mundo como deportista y como entrenadora. Soy Lourdes Fernández Ventura, crítica literaria, ensayista y novelista palentina. Mis ensayos se sumergen en el nuevo hedonismo femenino. Soy Águeda de la Pisa, mujer palentina y pintora conocida por mis obras abstractas. He formado parte del grupo Ruedo Ibérico, dedicado a la experimentación artística y donde era la única mujer. Recientemente, en 2015, he sido reconocida con el Premio Castilla y León de las Artes. Nosotras somos la representación de todas aquellas mujeres palentinas Que salvaron nuestra ciudad de las manos del duque de Lancaster. Gracias a ello hemos sido reconocidas con la banda dorada de Caballeros de Honor. Bueno, no se escucha bien porque bueno, es un vídeo de ellas, ¿no? De las alumnas, un trabajo de aula. Y no solo quisieron destacar que en la monumentaria, ¿no? en los monumentos de Palencia, la representación de los hombres tenían nombre, apellidos y eran personas importantes. Las de ellas era la niña de la comba, la aguadora, la mujer, ¿no? En genérico. Y quisieron destacar esas mujeres importantes también de Palencia que no tenían escultura, pero no solo las que han hecho cosas importantes, sino también las peluqueras, las amas de casa, todas esas mujeres que con sus agencias de cuidados, no, con su día a día, pues también están ahí y que la sociedad avanza gracias a todas y todos, ¿no? Y eso es lo que quisieron recoger un poco también en este vídeo. Y nosotras también queremos cambiar la historia. Y por eso estudiamos educación. Y ellas quieren cambiar el mundo a través de la coeducación. El caso es que, como digo, en este vídeo lo reflejan muy bien. Hablar de mujeres no es solo aplicar la perspectiva de género, y mucho menos coeducar, es decir, hablar o recoger el nombre de mujeres que han hecho cosas importantes según esa mirada masculina, como decía la compañera Sofía, no es coeducar. Está bien, hay que hacerlo, no está reñido, no va una cosa contra la otra, sino también es por qué las mujeres nos costaba tanto estar ahí. ¿Por qué había tan pocas arquitectas? ¿Por qué había tan pocas científicas? Alguna había, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿No? Porque también hay preguntas, esas respuestas. Yo siempre digo que la educación, y mucho más la coeducación, no es dar teorías, sino es hacer preguntas. Y en esas preguntas es cuando saldrán las respuestas. El caso es que tenemos una historia. Buena o mala es la que tenemos. Y evidentemente no se trata de sacar a los hombres de los museos, no se trata de quemar museos y no se trata de quemar nuestro patrimonio, sino muchas veces es de hacer esas preguntas, ¿no? De esas contralecturas. Por ejemplo, este es otro trabajo que hicieron en otro grupo, que cogieron la ley de violencia de género, ¿vale? Entonces ellas cogían la definición de los diferentes tipos de violencia que aparecían en la ley y buscaban referentes en nuestro patrimonio que naturalizaban esa violencia, ¿vale? Entonces la violencia física, todos sabemos cuál es la definición, y ellas veían que este cuadro de Frida Kahlo, referente feminista o icono del feminismo, para nada, o sea, era una mujer maltratada por Diego de Rivera, que luego se volvió a casar con él por segunda vez y que en su diario reflejó todo lo que vivió, y no desde una manera feminista de emancipadora, todo lo contrario, no era su manera de expresar. En cambio, la lectura que tenemos ahora de su arte es como, fíjate que a través de su arte denunciaba lo que le estaba pasando, para nada.
para nada, ¿no? Este es uno de sus cuadros, unos cuantos piquetitos, que tampoco denunció el maltrato que ella estaba sufriendo, sino unos cuantos piquetitos. Era pues ese día que se levantó por la mañana, abrió el periódico y aparecía la noticia de una mujer que había sido asesinada por su pareja, ¿no? Y el titular era unos cuantos piquetitos. Tremendo, ¿no? Y este cuadro es un referente a nivel mundial y todo, ¿no? Luego está El rapto de las Sabinas, de Francisco Pradilla, que realmente nuestras leyendas, ¿no? Que cuentan también las leyendas, que cuenta la mitología, ¿no? O sea, el rapto, o sea, llegaron, ¿no? Y raptaron a estas mujeres porque no tenían mujeres ellos, ¿no? Y tenían que darles hijos, ¿no? Violaciones. Violencia psicológica, ¿no? Cuando conocemos todo lo que fue el París, ¿no? de los primeros años 20, ¿no? Donde estaba Picasso, Cézanne, Van Gogh, ¿no? Moulin Rouge, ¿no? ¿Y ellas? ¿Quiénes son las mujeres que aparecían en sus obras? ¿Prostitutas? ¿No? Prostitutas que la bebedora de absenta, ¿no? Con un poquito de, ¿no? Les invitaban a una absenta para poder enajenarse y ellas, ¿no? Hacían con sus cuerpos lo que querían, entre ellas representarlo, por supuesto. Pero como digo, nuestro patrimonio no solo lo que aparece en los museos, sino también son nuestras tradiciones, nuestras fiestas, ¿no? Este es el desfile mixto es unas fiestas populares del pueblo de Hondarribia, donde sus fiestas populares lo que reclaman, ¿no? O lo que celebran es que las guerras carlistas, Hondarribia quedó sitiado por las tropas francesas y que ellos, ¿no? Que eran estupendos y maravillosos, los ciudadanos hombres, pues plantaron cara, ¿no? A las tropas francesas y liberaron el pueblo. Es una falacia, es una mentira histórica y es una injusticia cognitiva. Realmente sí que vencieron a las tropas, lo que hicieron fue todas las ciudadanas y ciudadanos de Hondarribia pues planearon, ¿no? De que mientras que las mujeres y los niños iban con antorchas para engañar a las otras tropas que iban a atacarles por un frente, pues los que tenían armas se fueron por el otro lado y así fue como vencieron. Es decir, fue una batalla de todas y de todos. En cambio, ellas a día de hoy todavía no pueden participar en el desfile de sus fiestas, ¿vale? Y algunas mujeres, una asociación de mujeres, lo denunciaron ante el Tribunal Supremo y el tribunal lo que concluyó fue de que, claro, la tradición no se podía cambiar. Entonces, bueno, que ellas también tenían derecho, por supuesto, que íbamos a hacer dos desfiles, el desfile tradicional masculino y el desfile mixto, ¿no? Y ahí vemos incluso en ese desfile mixto hay gente que está insultando, ¿no? Que no se tiene que hacer. Todo esto está en los periódicos. O sea, si hacéis una búsqueda por internet, enseguida os sale. Aquí está. La violencia sexual, ¿no? Ese Apolidamne de Bernini que todo el mundo conoce y es tan estupendo y tan bello y tan maravilloso, y hablamos de la calidad técnica, ¿no? Y del contraste entre la piedra pulida y el juego de luces y de sombras y tal, y luego no nos fijamos en ver lo que nos está contando, que realmente es una violación, y esa cara de terror de esa, ¿no? De esa mujer. También está en nuestras fiestas populares, ¿no? Nuestras fallas, nuestras hogueras en Alicante, pues mujeres sexualizadas, las geishas, ¿no? Ellos, guerreros, y estos son de estas hogueras de Alicante de este año, vamos. E incluso esas esculturas o esos monumentos o ese patrimonio que donde queremos hacerle homenajes a ellas, lo hacemos muy mal, ¿vale? Porque a mí me pone los pelos de punta esto de monumento a la mujer del pescador. Sin nombre, ¿no? Y ella estupenda, melena al viento, como que la mujer del pescador sale todas las mañanas a esperar a su hombre venir con la barquita, ¿no? Y no invisibiliza todo ese trabajo, ¿no? De esas mujeres que también estaban ahí. Y luego las Sirgueras de Bilbao, yo no sé si conocen esta escultura, pero también se inauguró hace muy poquito. Creo que justo después de la pandemia, como un conjunto escultórico feminista, ¿no? Las Sirgueras era en la ría de Bilbao, tiene muy poquita profundidad y para que lleguen los barcos, antes eran los bueyes quien tenían que tirar de esos barcos a través de la sirga para poderla traer, ¿no? En una guerra, también eran las carlistas en ese momento, los hombres se tuvieron que ir al frente
y se llevaron los bueyes, ¿no? Porque eran... Ellas ocuparon este puesto, ¿vale? Las sirgas, pero no bajo voluntad propia y las pagaban, no, o sea, cuanto menos un trabajo esclavizado, bueno, y fíjense cómo, qué tipo de escultura, donde unas, ¿no? Esbeltas, cinturita de avispa, su moñito ahí bien puesto y tirando ahí como que eso es, ¿no? O sea, quiere decir, un buque, un barco, cuanto menos es, habría que tirar de otra manera, ¿no? Y ahí tenemos también, bueno, pues cuando lo queremos hacer bien, lo hacemos, ¿vale? Y luego la violencia social, bueno, pues estos cuadros románticos maravillosos, ¿no? Que incluso hablamos de complicidad femenina y de sororidad, para nada, estaban encerradas en sus casas, ¿no? Y cuando tenían que salir de casa, pues cómo salían y de qué manera salían. O la violencia vicaria, ¿no? Mujer alzando a su hijo, claro, porque eso lo alzan las mujeres a su hijo, desnuda, ¿no? Pues las mujeres y las madres van desnudas por la calle. En cambio, Saturno devorando a su hijo, ¿no? Un cuadro súper famoso, de Goya conocido, y la violencia vicaria. Bueno, ya digo, esto lo han hecho alumnas y alumnos de la facultad con la ley de violencia de género en la mano. Y luego lo que proponemos también en clase es hacer contralecturas, quiero decir, este es el nacimiento de San Juan Bautista, de Artemisa Gentis Lechi. Y bueno, pues en este caso sí que es un icono de la sororidad, ¿no? Porque realmente lo que está representando es el nacimiento, ¿vale? Pero fíjate, la madre está al fondo, está en oscuro, es la flechita amarilla de allí, y si nos fijamos tiene cara de sufrimiento, ¿no? De mujer recién parida, o sea, no oculta para nada ese dolor, ¿no? El padre está firmando la acta, pero también está en un rincón, ¿no? Y son ellas, las parteras, las que ayudan a tener al niño, ¿no? Y lo hacen en un ambiente como que, hablando entre ellas, como que saben lo que están haciendo, ¿no? Es como un trabajo profesional, ¿no? No están ahí atentos, están entre ellas hablando, un niño nacido, ahora lo limpio, ahora lo lavo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacer una contralectura feminista de este cuadro, ¿no? Este es otro autorretrato. Adelaide era una mujer de clase social alta y era pintora, ella era artista. Fue una de las primeras mujeres que en su casa hizo una academia para las chicas que querían aprender a pintar. Entonces ella misma se representa en mujer poderosa, ¿no? Con esa pluma que no lo tenía, o sea, se lo ponían las mujeres que de una posición alta, ya no dice aquí estoy yo, ¿no? Y con los útiles de pintora, ¿no? Igual que aparece un pintor, pues ella. Y las alumnas detrás, pues hablando, cómplices, se coge por la cintura, ¿no? Y luego, bueno, pues Tamara Elenpica, también una mujer que más que en este cuadro lo que yo más me llama la atención no es tanto esa mirada de ella, ¿no? Empoderada, por así decirlo, y mira que me gusta poco esa palabra, sino que a través de este cuadro hace un homenaje a otra mujer que fue Isadora Duncan, que murió al enrollarse el chal en la rueda de su Bugatti, ¿no? Entonces, con ese chal ahí potente, que es lo que más se ve, pues homenajea a otra gran mujer. O la gran Maruja Mayo, que incluso ella era, podemos hablar de ecofeminismo, ¿no? Donde están dos mujeres pescadoras, no como las otras, entre ellas enredadas en su red, ¿no? Pero en ese simbolismo de unión entre ellas y esas manos grandes, ¿no? de trabajadoras, de que no están ahí haciendo nada, sino que están trabajando. El caso es que nosotros, mediante todas estas cosas que hacemos, ¿no? Lo que hacemos es un poco las performances, ¿no? Performatizar el museo, performatizar nuestras calles, mirar el patrimonio de otra manera. Y por supuesto las mujeres deberían de dejar de no solo entrar desnudas a los museos en cuanto a los cuadros, pero la realidad es que los grandes museos siguen comprando mayoritariamente obra masculina, ¿no? Entonces yo también digo en clase que estudiar Bellas Artes es un chollo, porque por proporción el 90% de las facultades de Bellas Artes son mujeres, ¿no? Un 10% hombres. Y los museos solo compran obra masculina, pues ese 10% lo tiene casi asegurado, ¿no? El que se puede dedicar al arte. Es una ironía. El caso que nosotras también somos, y nosotros muy combativos en redes sociales, esa es la cuenta de Educación Comprometida en Instagram que tenemos,
Y ahí colgamos todo lo que vamos haciendo en clase, ¿no? Visibilizamos pues desde las performances que hacemos, los vídeos, las miradas, ahí van las actividades. Y no solo nos quedamos en clase, ¿no? Que salimos al mundo, salimos a ver las exposiciones que ya se hacen en nuestras ciudades, y en todas esas exposiciones tienen que ir. Además van de manera voluntaria. Al principio es como, jo, profe, vaya rollo, tengo que ir. Sí, tienes que ir, ¿no? Porque es actividad evaluatoria. Pero es que yo les pido que vayan a 5 exposiciones a lo largo del curso y nadie va a 5. El mínimo que me encontré al grupo con menos que me han presentado, y ellos han muchos años haciendo esto, son 10 exposiciones. Porque les gusta crear su propio patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición de Clara Campoamor. La verdad que es que yo paso por varias universidades. Primero estuve en Palencia, en Valladolid, luego en Madrid, en la Complutense. Bueno, ahora ya estoy en Alicante y ya aquí, que ya. Pero bueno, que son fotos, ¿no?, que he ido recogiendo de los diferentes sitios en los que he estado, ¿no? Esto es lo que les les propongo hacer, ¿no? Una información de la visita, ¿no? Y luego, pues eso, un resumen y luego el comentario a nivel personal y a nivel profesional. Es decir, vale, a nivel personal está mal hecha, ¿no? Es androcéntrica, es antropocéntrica, es machista, es lo que tú quieras, vale. Pues a nivel profesional, ¿cómo la haríamos coeducativa? ¿Cómo llevaríamos a nuestras niñas a nuestra clase para que esto fuese coeducativa? Y generan esa contralectura no solo desde el punto de vista formal, o a mí lo que menos me interesa, porque no son historiadoras ni historiadores del arte, es la formal, sino a nivel coeducativo, ¿no? O sea, cómo llevar esto al aula con otra mirada. No voy a poner el vídeo porque creo que ya voy muy justita de tiempo, me parece. Es que voy muy justa. ¿Sí, lo pongo? Muy justa, muy justa. Bueno, este vídeo es una propuesta que les hice, ¿no? La asignatura era didáctica de la historia del arte, ¿no? Entonces, todas conocemos esa línea del tiempo tradicional que empieza en Egipto y acaba en Picasso o poquito más, ¿no? Entonces, les propuse hacer líneas del tiempo alternativas, es decir, qué estaba pasando a la vez que conocemos esta línea alternativa. Cada grupo me lo hizo de lo que quiera, uno de la danza, otro de culturas, otro de mujeres, y este grupo cogió la idea del antropocentrismo, hizo una historia del arte animalista, por así decirlo. A mí me encantó. No sé. Tiene... Ah, bueno, este es. Tiene sonido, pero se escucha muy bajito. No se escucha.
Marí, mi preciosa pequeñita, vas a ser tan hermosa como tu madre. ¿No crees, duquesa? Luz, espérame. Yo primero. ¿Y por qué tú primero? Porque soy una damita. Por eso. Ah, tú no eres damita. Solo eres nuestra hermana. Ya verán. Les demostraré que sí soy una dama. Mari, todas las mujeres son tramposas. ¡Ay, me dolió! ¡Mami! Marí, no juegues así con los chicos. No es digno de una damita. Y Berlioz, ese comportamiento es solo de gatos maleducados, no es propio. La verdad que hacen un trabajo brillante y siempre supera las expectativas. Este grupo lo que proponía era que, bueno, que el animal siempre ha estado ahí con nosotros, ¿no? Con los animales humanos, y que fue en un determinado momento de la historia muy concreto cuando empezamos a tratarles como cosas, como instrumentos, ¿no? Y cuando siempre hemos estado en simbiosis. Aquí no hay animales superiores a otros, sino diferentes, con diversidad funcional, y simplemente se plantea un mundo más simbiótico. Ya para terminar, porque me he pasado de tiempo, bueno, nosotros también trabajo en proyectos donde hacemos materiales coeducativos, ¿no? Con diferentes museos. Estos podcasts lo hicieron también el alumnado en el Museo Nacional de Arqueología en Madrid, que está aquí, y ella va a contar mejor lo que hacen, que es estupendo su trabajo. Y bueno, pues fue que generar contralecturas. Entonces están en abierto, podéis escuchar los podcasts porque son súper graciosos. Hablan a la Neandertala, el Bamber, bueno, hablan cosas muy graciosas. Mujeres indignadas con la historia también hablan de esa indignidad de, pues no es conocido mi hijo y no soy conocida yo, que yo era, ¿no? Y generan otras contralecturas muy graciosas. Lo pasaron muy bien y nosotras también acompañándoles. Hicimos cartas, bueno, todo esto está en abierto para quien quiera consultarlo y quien quiera utilizarlo, si hay alguna maestra, algún profesor en la sala, porque funcionan muy bien. Yo he hecho luego investigación con ello, he publicado artículos donde los resultados de estos materiales son todo un éxito. El itinerario también, que hicimos un itinerario alternativo, nos fuimos con ellas, ¿no? Generamos contralecturas de quién eran las amazonas, bueno, desmontando un poco esos mitos de la historia. Ahí está Nea, el Bifaz, ¿no? Bueno, no me quiero entretener, pero es que es apasionante, es apasionante. Bueno, ahí la grabación, ¿no? Cuando nos fuimos a la pecera, a grabar los podcasts, ahí están los podcasts. También en el Museo del Prado hicimos una intervención que en este caso era ecofeminista, ¿no? En Test de la Nueva Ariadna, analizamos los cuadros desde ese punto de vista ecofeminista, de la superioridad del ser humano, ¿no? Por encima de otros animales, los cuidados. Bueno, también está en abierto este test, está en uno de los artículos que escribí, que es Asparquía. Aquí están bueno, las preguntas que te plantea, ¿no? Que lo puede hacer maestro, maestra, lo puede decir cualquier persona que entra, ¿no? Y tiene una guía para a ver qué me está contando este cuadro, ¿no? Y tú te haces esas preguntas y te vas respondiendo a ti mismo o a ti misma. Y luego todo esto siempre, como digo, está genial que sepan interpretar el arte, está genial que sepan interpretar el patrimonio, pero yo coeduco a maestros, a futuros maestros y maestras. Lo que me interesa es que esto lo lleven a las aulas, porque si no mi trabajo no tiene ni mucho sentido. Entonces siempre, después de toda esta reflexión, tienen que hacer una situación de aprendizaje coeducativa, es decir, cuando tú vayas al aula, ¿cómo lo harías, ¿no? Y bueno, maravillas, todas las situaciones de aprendizaje se implican muchísimo, porque es que además, claro, lo están viviendo. Y siempre pues también yo tomo como referentes grandes trabajos de grandes proyectos de grandes compañeras como Spas Women o Women's Legacy, que bueno, no entro a hablar que se me dio el tiempo, o Las mujeres cambian los museos, que también es bueno, en este sí que participé con Marian López Fernández Cao, un referente, amiga, compañera, que también hace a nivel de coeducación temas preciosos. También Mulieris, también como estoy este año en Alicante, pues también es bienal la convocatoria, pues vamos, hacemos esas contralecturas también desde la lectura ya feminista que nos dan, hacemos situaciones de aprendizaje, son muchos, ¿no? El caso que con esto termino y siento el tiempo, y lo que quiero terminar es diciendo pues eso, que la educación patrimonial y artística nos da la oportunidad de analizar las grietas en este discurso patrimonial autorizado, así que hagamos grietas, que con muchas grietas al final se desmonta la estructura.
Así que bueno, pues muchas gracias.